Hola. A ver si. Buenos días, jovencitos. Buenos días, Inge. Buenos días. Buen día, Inge. Buenas. Buenos días. Vamos a... ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase. Bien. Hoy tenemos una clase importante.
Habíamos dicho que vamos a ver ahora los materiales conductores. A ver, vamos a hacer una pequeña introducción para que ustedes vean de qué la importancia que tiene este capítulo, ¿no? Bien, a ver. Habíamos hablado de que los materiales se clasifican desde el punto de vista de la electrostática o de la electricidad, en 3 hasta 4 grupos, ¿no? Solamente vamos a ver 2, habíamos dicho en ese momento. Y en todo caso, si recordamos, unos son los llamados materiales aislantes, aislantes o dieléctricos, que habíamos definido. Otros son los llamados conductores, ¿no? Y había los semiconductores y después los superconductores. En todo caso, vamos a ver ahora, como ya hemos hablado de materiales aislantes, ahora hablaremos de materiales conductores. En ese momento hemos indicado de que todos los metales, ¿no?, son materiales conductores. Entonces, se puede pensar inmediatamente en lo siguiente. Desde el punto de vista eléctrico, también debe tener su característica estos llamados materiales conductores. Porque en los aislantes hemos hablado de la característica de estos en la llamada permitividad, una característica propia de cada material aislante. Entonces acá debe también haber una característica para estos metales, para los llamados conductores. En su momento vamos a llegar a determinar también esta característica. Y en realidad, para llegar a determinarla, lo que hace falta es hacer un laboratorio, ¿no? Con un laboratorio se puede determinar la característica de los materiales llamados conductores. Bueno, eso por un lado. Si nos vamos a la parte de su estructura molecular, hablando ya de su masa, ahí estaba la diferencia, ¿no es cierto?, entre materiales aislantes y materiales conductores. Un adelanto habíamos indicado en ese entonces, y ahora lo acentuamos, ese comentario, de esta manera. Nos vamos a su estructura. Hemos visto de que en su estructura todos los materiales en general tienen átomos, ¿no es cierto?, estructuras atómicas que se juntan y se vuelven moléculas. Las moléculas se juntan, se vuelven estructuras moleculares y finalmente ya nace la partícula y el cuerpo en sí. Entonces, esta teoría atómica lo tienen todos los materiales, ¿no? Aislantes, conductores, todos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con los metales, en todo caso conductores? Bueno, está justamente en la naturaleza de estos materiales, ¿no? Los conductores, al margen de tener toda su estructura conformada, tienen además millones de electrones libres por unidad de volumen. Supónganse que sea un alambre, metal. Por cada unidad de volumen que yo defina, que sé yo, 1 centímetro cúbico, ¿no?, por cada unidad de volumen tienen millones de electrones libres, cosa que no tienen los materiales aislantes. En los aislantes todo está compartido, ¿no? Comparten electrones del último nivel con el otro átomo y así sucesivamente. Entonces no tienen electrones libres, en cambio el metal sí. Y eso es lo que
cambia el comportamiento frente al campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una gran diferencia. Cuando este material, llamado conductor, sea sometido a la acción de una fuerza, es decir, de un campo eléctrico, ¿qué va a ocurrir con estos millones de electrones que están aquí dentro de la masa, libres, que no pertenecen o no están ligados a ninguna estructura atómica? Bueno, al sentirse la fuerza del campo, estos se van a mover. Entonces, todos los electrones libres, qué sé yo, si aquí aplicamos más y aquí menos, entonces se va a mover según la dirección del campo. ¿No es cierto? Entonces, ese movimiento que va a ocurrir dentro de la masa del material se llama corriente eléctrica. ¿Sí? Fíjense qué concepto importante. Movimiento de, en todo caso, son electrones, ¿no? Aunque hablamos siempre de la carga positiva. Los electrones que se muevan dentro de un material, dentro de un alambre metálico, ¿no? Debido a la fuerza del campo, vamos a llamar definitivamente corriente eléctrica. Porque ese movimiento no es más que un fluido, ¿no es cierto? Un fluido, un flujo de electrones que se mueve dentro de la masa. Bueno, ya no vamos a aceptar a nadie porque entran con sus micrófonos y demás cosas, ¿no? No aceptamos a nadie. Ya. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? Entonces, ese es el tema. ¿Qué más? ¿Qué más se puede agregar a este concepto de los materiales metálicos? Ocurren de que no todos los metales tienen la misma cantidad de electrones libres por unidad de volumen. ¿Se dan cuenta? Unos tienen más, otros tienen menos. Entonces, ahí está la característica que habíamos mencionado al comienzo. Así como los materiales aislantes tienen su propia característica llamada permitividad, ¿no es cierto? Aquí los materiales metálicos conductores tienen su propia característica y se llama conductividad. Que obviamente está relacionado ¿con qué? Directamente proporcional a la cantidad de electrones libres que tienen por unidad de volumen. Entonces, aquellos que tengan más electrones libres por unidad de volumen son mejores conductores. ¿Sí? Cuando se presenta el campo eléctrico, se mueven y crean la corriente. De ahí que su característica, llamada conductividad, va a ser distinta para el cobre, distinta para el hierro, distinta para el aluminio y así sucesivamente. Entonces, esta característica, como les decía al inicio, se puede determinar experimentalmente, obviamente en laboratorio, ¿no es cierto? Y de hecho, nosotros vamos a hacer un laboratorio para que ustedes vean cómo se llega a determinar esta característica. ¿Qué más? Bien. El tema del movimiento de electrones dentro de la masa es toda una teoría, ¿cierto? Es toda una teoría. Nosotros ahora vamos a resumir, ¿no? De cualquier forma, el que haya visto la plataforma Moodle, hay 2 videos, ¿no? 2 videos que tratan justamente este tema. Y lo hace de una manera más detallada, ¿no? Hace con un ejemplo práctico, hace un cálculo. Y son 2 videos del licenciado Antonio Izquierdo, ¿no? Un buen docente. Por lo tanto, está ahí. Les ha adjuntado los 2 videos para que ustedes, ¿no?, lo vean y saquen sus conclusiones al margen de lo que yo les voy a dar acá, que vendría a ser ya básicamente un resumen. Entonces,
Entonces, dicho eso, vamos a empezar con nuestra primera pizarra, ¿ya? Y vamos a hacer un poco de espacio aquí. A ver, espacio, compartir pizarra. Bien. Aquí tenemos una pizarrita. ¿Qué vamos a hacer primero? Tomemos un pedazo de conductor, es decir, de un material metálico. Yo los voy a dibujar de esta manera, a ver. Un alambre tiene una sección circular, qué sé yo. Esta será la longitud, L, y esta será el área S. Un extremo A y un extremo B. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué más? Un extremo A y un extremo B. La teoría nos dice entonces que estos materiales tienen N electrones libres. Dibujemos unos cuantos aquí para que ustedes tengan una idea. Vamos a hacerlo para la carga positiva, pero son electrones, ¿ya? Vamos a hacer para la carga positiva siempre. Positiva, positiva, positiva. Entonces hay millones de electrones libres por unidad de volumen. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el volumen de esta figura? ¿Qué me contestan? Volumen. Igual, ¿a qué es igual? Vamos. Participen, jovencitos. Pi por radio al cuadrado por longitud. Sí, es decir, es el área S, es el área, toda esta es el área, y L sería la altura, sería el volumen, ¿no es cierto? Entonces, S por L es el volumen de todo este pedazo de conductor. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a aplicar una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Entre A y B aplico una diferencia y resulta, ¿no? Y resulta que entre B sub AB hay la distancia L. ¿El resultado de esto qué es? Campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes apliquen una diferencia potencial entre A y B, voy a tener B sub A aquí y aquí B sub B, ¿no es cierto? Se establece el campo eléctrico, lo dibujo al campo eléctrico, ahí está. Campo eléctrico F, E. Y este E, por definición, ¿qué es? Es fuerza sobre carga. Entonces, sobre cada una de estas cargas, las cargas Q positivas, va a aparecer una fuerza, según la dirección del campo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con estas carguitas? Se van a mover, van a provocar un flujo de electrones o de cargas, ¿no? Dentro de la masa del conductor, ¿no es cierto? Entonces, está la idea planteada. Yo debo calcular la cantidad de electrones que fluyen de A a B. ¿Se dan cuenta? Porque eso va a ser corriente eléctrica. Para ello, voy a definir esta igualdad. Voy a tomar acá, ¿no es cierto? El volumen completo es ese. Yo voy a tomar un diferencial de volumen. Así lo vamos a hacer. Fíjense, en verdecito, tomo un diferencial de volumen.
diferencial de volumen. Y si les pregunto, ¿a qué es igual el diferencial de volumen que he tomado? Ustedes van a decir, bueno, ¿cuánto vale este pedacito que usted está considerando? Bueno, es diferencial L, porque L es la longitud total y este es el diferencial L. Entonces, el diferencial de volumen, ¿a qué va a ser igual? El área es la misma, es esta. La altura ya es diferente porque es un diferencial L. Ahí está. Ese es el diferencial de volumen. Perfecto. Ahora, digo, la cantidad de carga que haya en ese diferencial de volumen, coloco. La cantidad de carga va a ser también, ¿no es cierto?, un diferencial de carga, porque estoy haciendo para un diferencial de volumen. Y digo, esta cantidad de carga que haya en ese diferencial de volumen va a ser proporcional al mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, será igual a la carga Q por un número que voy a definir por un parámetro n minúscula, ¿no es cierto? De esta manera. Ahí está. Yo digo que la cantidad de carga que hay en ese elemento de volumen es igual a Q, a N y diferencial volumen. ¿Qué es N? Ustedes dirán, ya, pie. N, pequeña, es el número total de electrones que hay en el volumen considerado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un número, por decir, 1000. Nos demos un ejemplo. A ver, tenemos que saber bien qué es n pequeña, ¿no? Lo vamos a poner como n igual a, qué sé yo, pongamos a 100 nomás. 100, ¿no es cierto? 100 cargas o electrones por centímetro cúbico, lo voy a poner así, centímetro cúbico. Esto me está diciendo, ¿no es cierto?, que si este es el volumen del cuerpo, saco un centímetro cúbico aquí y ahí hay 100 electrones. ¿Se dan cuenta? En otro centímetro cúbico habrá otros 100. En otro centímetro cúbico habrá otros 100. En otro 100 y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo les digo, dado este ejemplo, 100 por cada centímetro cúbico, ¿no? Y les digo de que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, fíjense, este va a ser la longitud total, este va a ser el área total. Entonces ustedes me van a sacar el número de electrones total, va a ser, ¿a qué va a ser igual? A 100, ¿no? Por 1, 2, 3, 4, 5, por 5. Va a ser, ¿cuánto? 100, 200, 300, 400, 500, ¿ves? 100 por 5, va a decir 500 en todo. Número total de electrones en todo el volumen es 500. ¿No es cierto? Conociendo n pequeña. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa n pequeña. Número de electrones por unidad de volumen. ¿Por qué se lo refiere a la unidad de volumen? Porque, bueno, el volumen puede ser grande, ¿no? ¿No es cierto? Puede ser, fíjense, L puede llegar a kilómetros. Fíjense, un conductor largo. El área puede ser pequeña, pero L grande. Entonces, si L es grande, el volumen al final es grande. Entonces, se define por unidad de volumen. Puede ser centímetro cúbico, milímetro cúbico, puede ser. Metro cúbico ya es una unidad muy grande, ¿no es cierto?, de volumen. Entonces, a eso se refiere. Y cuando hago esta igualdad, jóvenes, lo que estoy haciendo es, si la carga se mide en Coulomb, todo esto tendrá que ser Coulomb también. A ver, veamos. Q, Coulomb. N, ¿qué es N? N es un número por unidad de volumen. Unidad de volumen, fíjense, centímetro cúbico. Por diferencial de volumen. ¿Qué es diferencial de volumen? Sigue siendo volumen más, centímetro cúbico, simplifico. ¿Y qué me queda? Coulomb igual a Coulomb. O sea, en
física siempre se igualan, ¿no?, las unidades, si no están haciendo mal. Por lo tanto, esta proposición es totalmente válida. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ya sabemos, jóvenes, qué es n. Ya está, n. Listo. Ahora sí. Voy a seguir. En la fórmula voy a reemplazar el diferencial de volumen. Tengo Q, N, diferencial de volumen. ¿Dónde está el diferencial de volumen? Acá. Es S por diferencial L. Bien. Pero esta cantidad de carga que hay en el elemento de volumen se va a mover, ¿no es cierto? Tengo que poner en evidencia el movimiento. Por lo tanto, hay que referirlo al tiempo. Lo refiero al tiempo ambos miembros. ¿Estamos, jóvenes? Y ahora Sí. fíjense. ¿Qué es esto ahora? Fíjense. ¿Qué es? Vamos. Velocidad, porque es el espacio, fíjense este espacio, L es espacio, recorrido por los electrones en un determinado tiempo. Por lo tanto, la fórmula inmediatamente cambia esto. Q, N, S por velocidad. ¿Se dan cuenta? Ahí están poniendo en evidencia el movimiento de las cargas. Perfecto. Ahora, a esta relación que viene de la variación de la carga respecto al tiempo, se lo llama I. ¿Qué es I? Corriente eléctrica. Corriente. A esto llamamos corriente eléctrica. O intensidad de la corriente. Intensidad de la corriente eléctrica. Ya. Bien. Ahora viene la definición de la corriente eléctrica, jóvenes. Para ello, para que no estemos, vamos a hacer un pequeño análisis aquí, decimos lo siguiente. Vamos a recordar, a ver con ustedes, qué era física 2, qué era el caudal, Q. Su fórmula era esta. ¿Quién me define conceptualmente lo que es el caudal? A ver, cualquiera de ustedes. Vamos, participen. ¿Cuántos somos? Somos hartos. El caudal, sería la cantidad de flujo que atraviesa un determinado por unidad de tiempo. Ya. Volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo o en un tiempo dado también. Ya, ¿qué más? ¿Otro? Vamos, participen. Otro, ¿no? Otra definición categórica de caudal. Al volumen de fluido que atraviesa una sección o unidad de tiempo y cantidad más. Ya. Ya nos acercamos. A ver, ¿alguien más? También la define como la cantidad de flujo que se atraviesa tomando en cuenta el área por la velocidad. Ya. A ver, analicemos. Caudal. Cuando hablamos de caudal, generalmente hablamos de un fluido, como es un líquido, ¿no es cierto? Y no se olviden esto. Esto es área metro cuadrado. Velocidad, metro sobre segundo. Resultado, metro cúbico segundo. ¿No es cierto? Entonces decimos que el caudal es la cantidad. ¿Se dan cuenta? Cantidad de fluido, o si quieren, de agua. Su unidad de medida puede ser litro,
puede ser metro cúbico, centímetro cúbico, lo que quiera, pero unidad de volumen. Entonces, caudal había sido la cantidad, ¿no es cierto?, de agua o de fluido que atraviesa la sección de un tubo, porque el agua tiene que estar contenido en algo, ¿no es cierto? La sección de un tubo o de un canal, si quiere, un canal de riego, un canal, o incluso puede ser el cauce de un río, ¿no es cierto? La sección de un río atraviesa el área. Todo el agua, cantidad de agua que atraviesa el área, ¿no es cierto?, de un tubo o de un canal en la unidad de tiempo. Por ejemplo, si digo que el caudal es 10 metros cúbicos segundo, o si quieren litros, entonces digo lo siguiente, que por la sección, ¿no es cierto?, de un tubo atraviesan o pasan, si quieren hablar así, 10 metros cúbicos de agua en un segundo. Esa es la definición categórica de caudal. Entonces, fíjense aquí qué es corriente eléctrica. Fíjense aquí. ¿Qué es? dQ, ¿qué es? Carga, cantidad de carga. Ya no es agua, sino son electrones o cargas libres. Cantidad de cargas, ¿no es cierto?, que atraviesan ¿qué? También aquí hay área, pues. Atraviesan el área de un material conductor, ¿no es cierto? O sea, área circular, cuadrada, la que quieran, pero atraviesan el área de un material conductor. ¿En qué unidad de tiempo? Bueno, ahí está, en la unidad de tiempo, en un segundo puede ser en una hora, en un día, etc. Entonces, cantidad de carga que atraviesa la sección de un alambre o de un conductor, llamémosle así, en la unidad de tiempo. ¿Sí? Y este tiene nombre propio, esta cantidad, fíjense, y la carga es Coulomb, ¿no es cierto? Cantidad se mide la carga en Coulomb y el tiempo en segundos. Entonces, cuando yo diga que I es igual, por decir, a 5 Coulomb sobre segundo, ¿qué va a significar esto? ¿Qué significa eso? Amper. ¿Qué Que significa 5 caudales avanzan en un segundo. Claro, que 5 coulombs de Ay, carga, perdón, coulombs. 5 coulombs de carga atraviesan la sección de un alambre en un segundo. Eso me está diciendo esto, jóvenes. Me está diciendo, repito, que 5 coulombs de carga. Ahora, ustedes dirán, ¿cuánto es 5 coulombs de carga? Bueno, todos saben cuánto es un coulomb, ¿verdad? ¿Cuánto es un coulomb? ¿Cuántos electrones tienen? 6.25, 26 por 10 a la 18 electrones, jóvenes. Tarea de la primera clase, así de esto. ¿Se dan cuenta, jovencitos? O sea, millones de electrones atraviesan el área de un conductor en un segundo. En este caso, 5 coulombs de carga. Entonces, el que sabe bien caudal los relaciona inmediatamente aquí la corriente y define, ¿no es cierto?, a la intensidad de la corriente. Esta relación tiene nombre propio. Se llama Ampere. En honor al físico Ampere. ¿No? Entonces, esa relación y será igual a 5 amperes. Cuando yo digo esto, ya sé que está atravesando 5 coulombs por esa sección del conductor en un segundo. ¿Está claro, jóvenes, la definición de corriente? Porque, repito, estos conceptos fundamentales los tomo en el examen cuando es oral, jóvenes. El quien no contesta categóricamente qué es la corriente eléctrica. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos en la segunda mesa y así sucesivamente. Por una pregunta, ustedes se pueden ir a otra mesa, ¿no?
porque esta es una respuesta categórica, así como era caudal. Bien. Entonces, ya tenemos el primer concepto de corriente eléctrica, unidad de medida ampere. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, hagamos espacio aquí. Ahora sí. Corriente eléctrica. I igual. dQ, cantidad de carga respecto al tiempo. Y este es igual, fíjense, a Q, a N, a S y a B. ¿No es cierto? No hay que olvidar que esto sigue la relación. Ahora sí, de esto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a definir otro concepto importante, voy a sacar aquí. Y voy a traer a S aquí abajito. ¿Y qué me queda? Q, a N y a S. A B, perdón. Velocidad. Esta relación, jóvenes, tiene nombre propio también, porque I ya conozco, es el ampere. ¿Qué más? S, sección, lo vamos a poner milímetro cuadrado, ¿ya? Esas unidades, la sección pequeña. Entonces, a esto se llama, palabrita que ya conocen, densidad de corriente. ¿Se dan cuenta? Densidad de corriente. No es nada extraño. ¿Por qué? Porque en electrostática habíamos definido a Q sobre S. Y Q sobre S la llamamos densidad de carga superficial, sigma, creo que así. Que era Coulomb sobre sección, que es centímetro cuadrado. Me decía que cada centímetro cuadrado del área del generador de Van de Graaff en la esfera, fíjense, cada centímetro cuadrado tiene, qué sé yo, 2 microcoulombs. Eso es densidad de carga superficial, lo habíamos definido. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo la corriente, que son amperes, ¿no? Dividido la sección, por lo tanto, amperes sobre milímetro cuadrado. Entonces, si a este lo llamamos J, lo vamos a llamar J para diferenciar de la otra J. Entonces, J es I sobre S. Densidad de carga o densidad de corriente. Densidad de superficie. ¿Qué significa esto? Bueno, el concepto va a ser el mismo de esto, ¿no? De electrostática. Por es decir, yo les digo un valor real, a ver, para el cobre, esto es 4. 4 amperes por cada milímetro cuadrado de sección. Ahí está. Fíjense. El cobre, en el caso del cobre, la capacidad del conductor por cada milímetro cuadrado es de 4 amperes. Y ya sabemos que es 4 amperes, ¿no? Son 4 coulombs de carga que pasan por la sección en un segundo. Entonces, ese es, digamos, un valor límite que tiene el cobre. Ustedes dirán, ¿y por qué no puede pasar más? Claro, puede pasar más. Y aquí viene el concepto. Ocurre de que los materiales, es decir, los metales en general, ¿no? Los metales en general tienen un límite, ¿ya? Pero fíjense ese límite que interesante. Para el cobre les decía, un milímetro cuadrado de sección del cobre pueden pasar hasta 4 amperes. Si yo quiero que pase más, ¿qué podría hacer? Bueno, pongo un diámetro mayor, más sección, ¿no es cierto? Pongo, qué sé yo, 4, 10 milímetros cuadrados. Entonces ya en 10
Si por cada milímetro pasa 4, en 10 pasará, ¿cuánto? 40 amperes. Y esto me está diciendo cómo era el caudal en física 2. Decía, si yo aumento el área, ahí está el área, aumento el área, esto pasa más caudal, por supuesto. Aquí lo mismo. Aumento la sección, pueden pasar cada vez más amperes. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo precise un mayor corriente que circule por un conductor, tengo que aumentar su área, su sección, y nada más. Pero supongamos el siguiente concepto. ¿Qué pasa si yo no aumento la sección? Yo quiero que pase más. ¿Se puede hacer eso? Sí, si usted aumenta la fuerza, la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Si aumenta esto, aumenta el campo, aumenta la fuerza, y los electrones se tienen que mover, sí o sí, porque hay fuerza ahí. ¿Se dan cuenta? Se puede aumentar, evidentemente. Pero ¿qué va a ocurrir? Bueno, ahora nace aquí la teoría electrónica, ¿no? Del movimiento de las cargas dentro de la masa. Y de eso habla el video del docente que les pasé. Entonces, fíjense qué es lo que va a ocurrir si uno se pone a pensar. No solo están los electrones ahí libres, ¿verdad? Sino que hay estructuras atómicas, moleculares, para formar la partícula y el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Por eso es sólido, ¿no? Un pedazo de metal sólido. Entonces, fíjense qué va a pasar en su movimiento de las cargas libres de los electrones aquí dentro de la masa. Cuando ni bien apliquen ustedes la diferencia potencial, el campo los obliga a ir de A hacia B. ¿No es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que todos van a querer ir, como son millones, fíjense, todos van a querer ir de A hacia B. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Van a chocar entre ellos, ¿no es cierto? Es igual si vamos a un cine, por decir, o a un teatro, donde tenemos una sola salida, y de pronto hay un incendio ahí adentro, todos queremos salir. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a chocar unos contra otros, ¿no es cierto? Vamos a volver atrás, vamos a subir por encima. En fin, el tema es salvarse. Aquí lo mismo, jóvenes. Aquí se va a producir toda la teoría de choques que hemos llevado en Física 1. Hemos llevado teoría de choques, ¿no? Choques elásticos, inelásticos. Se cumple ahí que la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, que toma uno lo pasa al otro, etcétera, etcétera. Toda la teoría de choques, como les digo, que se lleva en Física 1. Porque no se olviden que el movimiento de las partículas genera, ¿qué? Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, como esa energía que impactan entre ellos, está la estructura molecular, es como una red. Entonces chocan con la red, vuelven atrás, vuelven. El campo siempre los obliga a ir de A hacia B, o viceversa. Pero entonces ocurre un movimiento desordenado, es como un caos ahí adentro. ¿Se dan cuenta? Y eso, jóvenes, provoca la transformación de la energía cinética en energía ¿de qué tipo? ¿Quién se da cuenta? ¿Térmica? Claro, Física 2, jóvenes. Se produce energía calorífica, ¿no es cierto? Los joules se transforman en calorías. ¿Por qué? Porque la temperatura, el estado vibratorio de toda la red comienza a vibrar así por los choques y demás cosas, que comienza a elevarse la temperatura. Genera calor, temperatura, y esa temperatura puede subir a tal punto de que puede llegar al punto de fusión del material. Se funde el material por efecto térmico y se destruye. ¿Se dan cuenta? Pero a esa transformación de la energía se llama efecto Joule. ¿Se acuerdan de Física 2? Nosotros hemos llevado el equivalente mecánico del calor, hemos determinado
un laboratorio también se hace ahí, ¿no es cierto? Donde los joules se transforman en calor, en calorías. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, uno entrega calor, eleva la temperatura del cuerpo. Entonces, ese principio, por eso se vuelve una ley de Joule, nace la aplicación de los electrodomésticos, ¿no es cierto? En la casa, ¿qué tenemos? Una plancha. Lo primero que tenemos es una plancha. Y fíjense, la plancha que es simplemente un conductor, es un alambre ahí adentro, donde se lo hace circular corriente lo suficiente como para que genere, ¿qué? El efecto Joule, es decir, térmico, se eleva la temperatura, ¿no es cierto? Cada vez más, y sirve para planchar. Una estufa calienta el ambiente, ¿no es cierto? Circula se vuelve rojo ahí, temperatura alta, y transfiere su atmósfera al aire. Un mismo foco, usted toca en el foco, está calientito, ¿no es cierto? Calor, se ha elevado su temperatura. Y eso se debe, repito, a la transformación de la energía eléctrica en energía calorífica, nada más. Entonces, ese es importante, ¿no? Finalmente, para terminar esta partecita, decir de que el cobre tiene la capacidad de 4 amperes por milímetro cuadrado, no más, porque, repito, si se quiere más, se puede, pero el cobre comienza, ¿no es cierto?, el efecto Joule, comienza a tomar temperatura, todo el cuerpo del material, ¿no? Y si no se controla esto, puede llegar a tal temperatura que se puede fundir el alambre. ¿De acuerdo? Bien, el cobre tendrá un valor. Fíjense, 4 en este caso. Por ejemplo, si yo les digo el aluminio tiene, qué sé yo, 3. El hierro tiene un J de 2. ¿Qué está significando esto? De que el que tiene 4 amperes por milímetro cuadrado es mejor conductor. ¿Se dan cuenta? Porque en milímetros cuadrados de sección permite los 4. El aluminio apenas permite 3, ¿no? Es menos conductor. El hierro, mucho menos también, 2 apenas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la diferencia entre materiales conductores, buenos conductores y otros malos conductores, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una característica de cada material. Dependerá, repito, de su naturaleza, ¿no es cierto? De esa característica que les digo que ahora vamos a determinar. A ver, sigamos con nuestra fórmula, jóvenes. Sigamos avanzando. A ver cómo andamos de tiempo. Nos controlemos porque a veces nos falta. Ahí está bien. 11:20. Muy bien. Fíjense ahora. Voy a retomar el valor de la corriente. Y voy a volver a repetir, dQ sobre dt era igual a Q, a N, a S por B. De aquí habíamos sacado el J, que era la densidad de corriente, ya sabemos su concepto. Pero yo quiero seguir aquí. Con esto quiero seguir. Y analizar un parámetro acá que nos parece interesante. Porque Q es la carga del electrón. N es el número de electrones por unidad de volumen del material. S, la sección. Perfecto. Y ahora viene la velocidad. Nos interesa saber qué tipo de velocidad están haciendo estos electrones cuando se mueven debido a la fuerza. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de movimiento será que ya hemos llevado en física 1 eso? ¿Qué opinan? ¿Será un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Será un movimiento acelerado? ¿Qué opinan? Jóvenes. Acelerado. ¿Por qué decimos acelerado?
¿Qué opinan? ¿Por qué decimos acelerado? Tiene que haber, porque un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento espacios iguales en tiempos iguales, es decir, no hay variación de velocidad. En cambio aquí, ¿cómo sería? ¿Hay variación de velocidad? ¿Qué opinan? Sí hay variación, Inge. Va a haber variación. ¿Por qué? Porque hay fuerza que le está obligando a ir de un punto a otro. Además, chocan entre ellos. Ya les dije eso. Por lo tanto, es un movimiento acelerado. A ver, supongamos que puede haber parabólico, puede haber todo ahí adentro, ¿no es cierto? Pero hay aceleración, eso es lo fundamental. Además está la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la velocidad será igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Ahí tienen la fórmula, una de las fórmulas de movimiento para la velocidad. Vamos a suponer que la velocidad inicial es 0, entonces me queda velocidad, aceleración por tiempo. ¿Sí? Ahora sí, debemos trabajar en la aceleración. ¿A qué será igual la aceleración? Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Sacamos de que la fuerza por la mecánica de Newton es masa por aceleración. Y por electrostática sabemos que la fuerza que es igual. Jóvenes, vamos a la pizarra 1. ¿Qué es igual a fuerza? Por electrostática. La fuerza por electrostática sabemos que es igual al campo eléctrico por Q. Ahí se ve. ¿No es cierto? Nos vamos entonces a nuestra pizarra 2 nuevamente. Ahí tiene. Aquí había sido igual a E por Q. Ahí está. ¿Estamos, jovencitos? Por lo tanto, A, que es la que ando buscando, será a Q por E sobre M. Eso es la aceleración. ¿Ya? Voy a la fórmula. Vamos a la fórmula aquí. Ponemos, al reemplazar Q, allá se vuelve Q cuadrado, ¿no? Q cuadrado, ¿qué más? N, S, ¿y qué más? Aceleración por tiempo, ¿Qué más? ¿Qué más pongo, jóvenes? Sobre M por E. Por E. Ahí está. Campo eléctrico. A ver, nos ordenemos un poquito. Bien. Y va a ser igual. Q cuadrado. ¿Está bien ahí? N. T. Sobre M. Voy a poner esto entre paréntesis. ¿Qué me queda? S. Y me queda E. Ahora sí. Me voy a la pizarra 1 y digo, ¿qué es E? Con rojo lo hagamos. Fíjense que había sido E. ¿Quién impone E? Es la diferencia de potencial que viene de la fuente dividido el espacio entre A y B, que es L. Por lo tanto, me voy a la 2 y digo que E es igual a B sobre L. Perfecto. Reemplazo eso aquí. Me queda esto entre paréntesis, Q cuadrado N por T sobre M por, me queda S, me queda B sub AB, en función de B sub AB, sobre L. ¿Estamos? ¿Está ahí? Este paréntesis sigue aquí. Ya. Ahora sí. Hagamos el siguiente análisis. Y igual a esto. En paréntesis, ¿qué es lo que está entre paréntesis? A ver, ¿dónde están las cargas Q? Están dentro del material, dentro del metal. N es el número de electrones por unidad de volumen, no hay problema. T
T es el tiempo en que lleva a ir de un punto a otro, ¿cierto? De alguna carga. Sobre M, que es M, es la masa del electrón. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que está entre paréntesis es todo interno del material. Entonces, a esto se llama la característica, lo vamos a poner como sigma sub C. ¿Ya? ¿Qué se lo llama esto? Conductividad. Característica propia de cada metal. ¿No es cierto? A todo esto se lo llama conductividad. Y se ve claramente que la I va a ser directamente proporcional a esa característica llamada conductividad y por los otros parámetros que está ahí, S sobre I y por B sub AB. Es decir, si la conductividad es grande, la corriente va a ser grande, ¿no es cierto? ¿Y cuándo la conductividad va a ser grande? Bueno, si ustedes se fijan en lo que está entre paréntesis, todos los conductores metálicos tienen Q, va a haber siempre un tiempo, tienen masa, pero N, ahí está el tema. El que tenga más N, mejor conductor. Entonces el sigma sub C va a ser grande, porque N es grande, ¿no es cierto? Y la corriente va a ser obviamente también grande. Y a esos materiales que tienen un sigma sub C grande se llaman buenos conductores. Dentro de ellos hay dos. La plata. Está en primer lugar la plata, después está el cobre y después le sigue el aluminio. Y los otros son menos ya conductores, lo que sigue el hierro, níquel, plomo, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí estamos viendo eso. Entonces esta es la característica que les digo, propia del material, ¿no? Que habría que calcular. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Ya vamos a ver luego. Calmadamente vamos a encontrar ese valor. Y después, obviamente, en el laboratorio esto se puede calcular, ¿no? O sea, no calcular, sino determinar con pura medición, con instrumentos, por supuesto. Entonces, esta llamada conductividad es una característica interna del material, de cada tipo de material. Depende de la naturaleza con que ha venido, ¿no es cierto? Con que ha aparecido en el planeta. Así el hierro tendrá un sigma sub C, el aluminio otro y así sucesivamente. Bien, si analizamos lo que quedó de la fórmula, es decir, ahora este valor, ¿qué es esto? A ver, ¿ese qué es? ¿No? Es la sección del alambre que he considerado. L, la longitud. O sea, son parámetros, yo lo llamo geometría, ¿no? Es la geometría del alambre, del conductor. Y además, depende, dice, de B sub AB. ¿Qué es B sub AB? No, eso viene de la fuente. ¿No es cierto? La fuente es la que aplica una diferencia de genera y luego aplica entre A y B. Entonces la fuente, yo puedo aplicar 10, puedo aplicar 20, 100, 1000 voltios de diferencia potencial. Y si aplico más, fíjense, la corriente también va a ser mayor. Y aquí, fíjense, es directamente proporcional a S. Bueno, claro, porque si el área es más grande, el diámetro es más grande, hay más caudal, ¿no es cierto?, de física 2. Aquí habrá más electrones que atraviesen el área. Por lo tanto, está perfecto. Y es proporcional a S. Primero, a la conductividad, característica propia del material. Luego, a S. Área más grande, más corriente. Y además, diferencia potencial. Más diferencia potencial, más fuerza, más movimiento de electrones. ¿Se dan cuenta? Entonces es una fórmula interesante esta. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, en definitiva, fíjense, estas características externas, ¿no es cierto?, al material. Esta es su dimensión y B sub AB lo que se aplica. En cambio, sigma sub C es interna. Por lo tanto,
lo voy a ordenar esta fórmula de esta manera, fíjense, y va a ser igual a AB dividido. Al sigma lo voy a poner aquí abajo, conductividad inversa, está bien, y aquí es L, correcto, y aquí me queda S. Fíjense ese orden que le hemos dado a esto. Ahora bien, este cociente, jóvenes, se llama R. ¿Qué es R? Resistencia. Este es el segundo elemento que habíamos dicho en laboratorio de 1, que vamos a hallar 3 elementos. Capacitor, y este había sido resistencia. ¿No es cierto? El segundo. La resistencia, como tal, fíjense, depende de esos factores, de la conductividad, de la longitud y de la sección. ¿No? Entonces, de aquí sale el concepto que nos han enseñado desde el colegio, ¿no? Dice, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Eso es lo que nos han dicho. Fíjense aquí, veamos si es verdad eso. Si R es grande, como está en el denominador aquí, va a hacer que la corriente evidentemente sea pequeña. Entonces, si R se resiste al paso de la corriente, entonces si R es grande, disminuye la corriente. Pero si R es pequeña, no, la corriente aumenta para una misma diferencia de potencial, ¿no es cierto? Ahí tienen eso. Entonces, si yo reemplazo, finalmente, vamos a hacer aquí un espacio. Fíjense, voy a reemplazar la fórmula. Tengo I igual a B sub AB sobre E. Fíjense, me queda una fórmula sencilla. Ahí está. Una fórmula simple. A esta fórmula, jóvenes, se llama ley de Ohm. Es una ley. Porque se lo puede calcular o demostrar en laboratorio. Ley de Ohm, en honor a este físico. ¿No? Ley, se volvió una ley. Y es una ecuación, digamos, es la madre para los circuitos eléctricos. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta ley. Bien, a ver, veamos. La corriente, dice, es proporcional a la diferencia de potencial. Sí, eso ya sabemos. Si aumenta la diferencia de potencial, aumenta la corriente, ¿no? Porque aumentó el campo, etcétera, etcétera. Pero es inversamente proporcional a la llamada resistencia. Entonces, nos ponemos a hacer un análisis de la resistencia, ¿no es cierto? Nos ponemos a hacer un análisis de la resistencia que es igual a 1 sobre sigma sub C, L sobre S. A ver, esta es la resistencia. Les decía que sigma sub C, la característica propia del material, para los buenos conductores es grande esta. Y dependiendo de la longitud que tomemos, fíjense, y de la sección, el R será grande o pequeño, ¿no es cierto? Pero lo que más va a afectar aquí es la conductividad. Si la conductividad es grande, fíjense, la R es pequeña. Y eso es lo que se quiere, que la R sea pequeñita para que la I sea grande. ¿De acuerdo? A esta llamada R, como está aquí la fórmula, se puede determinar, ya que así como está la R en esta fórmula de aquí abajo, fíjense, si yo no conozco el sigma sub C, la constante, es decir, la característica del material, no puedo conocer R. A L lo puedo medir, sí, eso sí, longitud, 1 metro, ya está. A S también lo podría medir con un vernier, ¿no? O pie de rey. Mido diámetro y saco la sección, no habría problema. Pero esta es una incógnita.
no sé cómo voy a calcular R. ¿Se dan cuenta? Y si no calculo R, no puedo saber qué corriente va a circular por la resistencia, porque apenas tengo el B sub AB que he aplicado, qué sé yo, 100 voltios. Pero no puedo saber qué corriente, qué amperaje está circulando por ahí, porque no conozco la resistencia. Y repito, para calcular resistencia tendría que medir L aquí, mido la sección, pero ¿y la conductividad? ¿De dónde voy a sacar eso? ¿Puedo medir la conductividad hasta aquí? ¿Puedo medir aquí algún parámetro? La masa de un electrón, el tiempo, tomar un tiempo, fíjense, N. ¿Qué sabemos? No sabemos nada de eso. ¿Se dan cuenta? Grave problema. ¿Quién solucionó este problema, jóvenes? Es precisamente Don Ohm. ¿Cómo lo hizo? Fíjense que es simple, lo planteo de esta manera. Dice, bueno, ¿qué es una resistencia? Un pedazo de alambre. Ese es el símbolo, ¿no? A y B. Resistencia. ¿De qué depende? De su conductividad. L sobre S. Eso es R. Entonces, él viene, se va al laboratorio y hace y arma un circuito, así como para un capacitor. Aquí está la fe. AB, cierra esto y aplica B sub AB aquí, ¿no es cierto? B sub AB, igual a la fe. Y inmediatamente, como está en el laboratorio, dice, momentito, yo voy a medir el voltaje que aplico aquí entre A y B. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo mido? Colocando un voltímetro. Porque sé que hay un instrumento que mide diferencia de potencial y se llama voltímetro. Entonces, entre A y B yo coloco aquí un voltímetro. Bien. Y ahora quiero medir la corriente, dice él. Bueno, para medir la corriente hay un instrumento que se llama, ¿cómo se llama el instrumento? Amperímetro. Amperímetro. Correcto, hay un amperímetro. ¿Y cómo es el amperímetro? El concepto en sí. Es un instrumento que tiene que medir la cantidad de cargas que atraviesan la sección de un alambre. Es igual que el medidor de agua de la casa. Va a costar para darle agua a usted, rompe ahí el tubo, lo conecta en serie. Fíjense, para eso sirve el concepto de serie y paralelo. Le conecta en serie. Es decir, rompe aquí lo rompe, coloca un instrumento llamado amperímetro en serie. En cambio, el voltímetro lo conecta en paralelo, porque mide una diferencia de potencial entre dos puntos, A y B. En cambio, el amperímetro, repito, tiene que cortar ahí y colocar el instrumento en serie. Y aplica la fórmula que ya hemos visto aquí. ¿Cuál aplica? Esa. Vamos a la 3. Aplica. Y es igual a B sobre R. Entonces hace esto. Saca R, B sub AB, ¿no es cierto? Y le pone I acá. Entonces aquí lo mide con un voltímetro esto, y esto con un amperímetro, y tiene R. Determina R experimentalmente en laboratorio. Y una vez que ha determinado R, ¿no es cierto? Va a la fórmula de R, que es 1 sobre sigma sub C, L sobre S. Ya tiene esto lo mide y saca sigma sub C. ¿Listo? Soluciona el problema. ¿Se da cuenta? Al sacar sigma sub C, ya está solucionado. Yo ya puedo volver a esta fórmula. Para una diferencia potencial tengo una R de tanto, saco los amperes que circulan. De esa manera, esta fórmula se convierte
convirtió en ley de Ohm. ¿Ya? Y hay distintas formas de escribirlo, fíjense. Y B sub AB sobre R. Si despejo B sub AB, B sub AB me queda I por R. Si despejo R, no, me queda B sobre I. Tres formas de escribirlas, ¿no? Esta a mí me gusta, interesante. B sobre I, la relación entre B sobre I como hecho de Ohm, a medido voltios, a medido corriente, y ya se acabó. ¿Qué opinan, jovencitos? Fíjense esa importancia de la ley de Ohm. Entonces, Ohm fue un físico que hizo esto en el laboratorio y sacó R de esa manera, y de ahí se saca indirectamente, se saca la característica propia de cada material. Y obviamente aparecen tablas ya en los libros, cuando ustedes vean, van a aparecer una tabla de todas las características de los materiales, ¿no? De la conductividad. Nosotros, de hecho, hacíamos laboratorio, cuando hacíamos en el laboratorio en forma directa, ahí determinamos la resistividad del cobre, o sea, la conductividad del cobre, la del hierro, la del aluminio, todo eso hacíamos. De cualquier manera, ahora vamos a hacer virtual, pero van a ver de que es sumamente simple, ¿no? Sencillo es determinar en el laboratorio, porque yo ahí tengo instrumentos, tengo amperímetros, voltímetros, básicamente. Y con eso determino esta relación, ¿no? ¿Estamos, jovencitos? Vamos. Preguntas está ahí, a ver. Inge, una consultita en la parte superior, donde dibujamos el circuito. ¿Esto está abierto, no ve? El de arriba. Claro, es una llave nada más. Es lo mismo que hemos hecho con capacitores, ¿no? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se carga un capacitor? El capacitor se lo carga a través de una fuente. Y es siempre una llave de control nada más, para abrir el circuito y cerrar el circuito para que se cargue esto. Aquí lo mismo. L es una llave que se cierra y pasa la corriente, se aplica a B y circula corriente. Si yo quiero que se apague, es un foco, lo levanto esto y ya está apagado el foco. Se corta la corriente. Un interruptor sencillo, ¿no? Que hemos llevado como elemento en el laboratorio número 1. ¿Qué más, jóvenes? Entonces, de esto hay mucho que hablar. Vamos a hacer la próxima clase, ya vamos a aplicar la ley de Ohm para resolver así circuitos. Pero ¿cuál es la recomendación por ahora? Es de que ustedes vean los 2 videos que les pasé en el Moodle, que es del licenciado Antonio Izquierdo. Ahí, escúchenlo también a él. Él hace después un cálculo ahí en la pizarra, hace un cálculo para el cobre, saca el número de electrones por unidad de volumen, para demostrarse a ustedes de la cantidad de electrones libres que tienen un material. Creo que habla también de la temperatura. En fin, va a ser muy importante que lo vean estos 2 videos, ¿no? A ver, de hecho, quiero ver si es que está aquí. Vamos a ver. No compartimos esto. A ver, vamos a ir a ver a nuestra página. Pantalla. Comenzar. Ya. Todos están viendo nuestra pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ya. Fíjense los 2 videos. El primero, materiales conductores, corriente eléctrica, lo que hemos hecho. El segundo video ya habla de la densidad de corriente, ¿no es cierto? La conductividad y resistencia, hasta donde hemos llegado, ¿no? Entonces, estos 2 videos tienen que hacer detenidamente, véanlo, y fijen conceptos, porque después conmigo van a entrar a hacer el resto, conexión, todas esas cuestiones. Entonces, ahí está.
el primer video, por decir, a ver, oramos un ratito. Que básicamente también podemos hablar de una corriente. ¿Por qué? Porque hay cálculos Les da ejemplos, hay un que hacen tubo, que a fíjense, medida que mi dedo toca. ahí les Entonces hace básicamente una tenemos una nueva corriente unidad eléctrica de esta que le cantidad de vamos a carga llamar respecto al amperio, tiempo, el ampere. y básicamente ¿eh? niveles de energía donde todos los electrones están ocupados. Pero hagamos una pregunta. Calculemos una cantidad muy importante llamada concentración, Concentración. que le llama en electrónica, o también llamada el número de electrones Libres libres por unidad de volumen. Esta cantidad Ahí está lo que les es los decía. 7 Y él por 10 a calcula, la ¿no? 3 Con los datos que millones. tiene, ya van a ver cómo calcular él. Facilito ahí. por el área transversal por la longitud. Ahí está. Ese es el primer, Y obtengo lo que llamamos una corriente. ese es el primer video. Interesante, ¿no es cierto? Este es el primer video. Este es el otro, fíjense. Densidad de corriente. ¿No? Sigue hablando el número de electrones por unidad de volumen. Aquí está la corriente. Ahí está N. Ahí está la densidad de corriente I sobre A. Fíjense. Bonito lo plantea. ¿No? Interesante también es. ¿No? Entonces, véanlo esto. De la velocidad, análisis también igual que nosotros hemos hecho. ¿No? Y llega a determinar ahí la conductividad. Conductividad, después, a ver si llega la ley de Ohm, debe ser, ¿no? Ahí está la ley de Ohm, R. Hacen un ejercicio ahí de densidad de corriente, ¿no? Ya tenemos. ¿Se dan cuenta, jovencitos? Está muy interesante para que ustedes fijen esta noche un poco de conceptos ahí. Y solucionado el problema de corriente. Y repito, es un capítulo importantísimo, ¿no? Saber la corriente eléctrica, los amperes. La resistencia tiene un nombre propio ya, se llama Ohm, la relación, ¿no? Todo eso ya vamos a ajustar la próxima clase con los ejercicios. Listo, jovencitos, quedaremos ahí. No se olviden, jóvenes, hemos dicho que esta semana vamos a dar una pequeña evaluacióncita de conceptos, ¿no? ¿Se acuerdan de los 10 puntos? Que va a ser algo corto de 10 minutos que entren en una determinada hora. Yo les voy a decir a la próxima clase qué hora van a entrar, ¿no? Al Moodle para que respondan ahí. No hay necesidad de entrar al Zoom, no, para nada. Simplemente les va a pasar un cuestionario ahí a una determinada hora, 10 minutos y se cerró el cuestionario, ¿no? Entonces depende ya de cada uno para que entre a esa hora y se ganen algunos puntitos, no se olviden. Después van a ver que es muy útil unos puntos ahí cuando lleguemos al examen final. ¿Listo, jovencitos? Quedaremos ahí. Nos despedimos. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Adiós, jovencitos. Listo, Inge, gracias.